Perfecto. Bueno. ¿Se ve la pantalla? ¿Puedes revisar? Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a partir. Esta es una sesión de reumatología. Como ya saben, Zoom tiene algunas limitaciones, dentro de las cuales la principal es el tiempo. Así que no va a poder ser más de una hora, ¿ya? Así que vamos a ver las clases que alcancemos, que probablemente sean 3, 4 temas, y las otras más las vemos más adelante. Ya esto probablemente va a requerir varias sesiones durante la semana, ¿ya? Entonces vamos a partir. Este es el temario. Ya como saben, en Leonacom les entra todo esto. Hay varios temas que son más que nada a nivel de diagnóstico solamente, otros de manejo y otros además seguimiento. Ya vamos a ver los más atingentes. Vamos a partir por artrosis, ¿cierto? Que es una de las patologías más frecuentes que les van a preguntar y que además han visto, ¿cierto? En medicina más que en ambulatorio. Y ampliamente preguntado en los EUNACOM. Como definición, es un grupo heterogéneo, ya, de patologías articulares caracterizado por deterioro y pérdida del cartílago articular. Ya, esta es una enfermedad que afecta no solamente el cartílago articular, sino que además partes blandas, periarticulares, pero lejos lo más afectado al cartílago articular de forma predominante, ¿ya? Afecta además el hueso subcondral y afecta, como les comentaba, los tejidos blandos, incluyendo la membrana sinovial, ¿ya? Dentro de la epidemiología, esta es la patología reumatológica más frecuente en los adultos, ya en nuestro país alcanza una prevalencia de más del 50% sobre los 65 años de edad, y hay importante agregación familiar. Dentro de esto, el principal factor de riesgo es la edad, pero hay otros factores de riesgo más importantes, o sea, menos importantes que la edad, pero igual relevantes, como el caso de traumatismos previos, ya enfermedad mineral ósea, pacientes con osteoporosis también tienen más riesgo de hacer artrosis a futuro, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya, y obesidad también tienen más probabilidades de hacer artrosis durante su vida. ¿Ya? Dentro de la clasificación tienen que saber que va a estar la primaria y la secundaria. La primaria va a ser aquella que está dada más que nada por la edad, ¿ya? Y que aparece de forma degenerativa, y la secundaria aparece en otras condiciones, ¿verdad? Donde obedece a una consecuencia de otra enfermedad. Esta puede ser postraumática, ¿ya? Donde puede aparecer en algunos años, a meses más adelante, después de una fractura generalmente, que afecta el cartílago articular. Más adelante vamos a ver que pueden haber alteraciones metabólicas, ya como la hemocromatosis, que es una enfermedad más bien rara, ¿cierto? Dentro de las enfermedades endocrinas, la acromegalia y la diabetes mellitus con la obesidad también pueden producir artrosis. Otras enfermedades como la artritis reumatoide, séptica, de forma secuelar, y la psoriasis más adelante igual pueden producir artrosis. Hay otras enfermedades más infrecuentes como la enfermedad de Paget que igual pueden producir. Vamos a ver que también dentro de la clasificación hay diferentes ubicaciones y las más frecuentes son de partida a nivel de las manos. ¿Ya? Recordar que la risartrosis es la artrosis del carpo y la metacarpiana del primer dedo, ¿ya? Y recordar que la artrosis afecta predominantemente la interfalángica distal, ¿ya? Con nódulos que son los nódulos de Heberden, que son duros, son no reductibles, ¿verdad? Y que son generalmente indoloros en periodos que son sin inflamación, pero recuerden que esta es una osteoartritis, también se puede producir periodos de inflamación, ya de forma de crisis intercurrente, y en ese momento van a haber nódulos que son un poco más calientes, ya más blandos y más eritematosos con dolor, ¿ya? Pero intercrisis, generalmente, que son periodos bastante prolongados, pasan a ser nódulos que son fríos, ¿verdad? Poco reductibles o nada reductibles, de forma más secular. La espondiloartrosis es cuando afecta a la columna vertebral, ¿verdad? La gonartrosis a nivel de las rodillas y coxartrosis a nivel de las caderas. Del diagnóstico, esto es importante porque lo preguntan muchas veces con diferencial de la artritis reumatoide. El dolor, recuerden que ocurre al movilizar la articulación, ¿verdad? Y que aparece importante rigidez articular, que aparece en una duración que es menor a una hora y generalmente menor a media hora.
mientras menos tiempo dure, más probable es que sea una AR, y mientras más tiempo dure, perdón, mientras menos dure, más probable es que sea una artrosis, y mientras más dure, más probable es que sea una enfermedad inflamatoria, como una AR o alguna otra enfermedad reumatológica, ¿ya? La impotencia funcional es bastante importante, aumenta en el tiempo, es bastante secuelante y corresponde a una limitación que es progresiva del rango articular, ¿ya? La evolución es crónica y los síntomas son progresivos en el transcurso de varios años, ya no hay una evolución rápida, ¿ya? Así que eso es un componente importante igual del diferencial. Y como les comentaba, pueden haber crisis inflamatorias con aumento de los síntomas de forma transitoria. Al examen físico va a aparecer dolor a la palpación, ya sinovitis y o derrame articular. Esto aparece en forma en crisis, ¿verdad? Y más que nada a nivel de la articulación de la rodilla. También muy frecuentemente aparece crepitación ósea, ya esto es muy frecuente sobre todo a nivel de las caderas, donde ustedes le piden al paciente que flexione las caderas y es muy frecuente que haya crepitación importante. En las manos, como les comentaba, es muy frecuente los nódulos de Heberden, de las interfalángicas distales, ya los de Bouchard son más propios de la AR, ¿ya? Y recuerden que los nódulos de la AR suelen ser nódulos duros que se van tornando blandos en crisis inflamatoria. Sí. Hicieron aseo quirúrgico. Puede ser por la anestesia. ¿El aseo dónde se le hicieron? ¿En qué parte? Si están hablando de fondo, pónganle silencio por favor al micrófono. Sí. Puede ser por la anestesia. Que silenciar un tiempito, no es digamos que se corta la anestesia y... Él tuve que silenciar a alguien, forzada. Ya. A nivel, como hablamos de las manos, los nódulos de Heberden, que son los más frecuentes, ¿verdad? Los de Bouchard son más propios de la R, que son nódulos calientes, ¿verdad? De la interfalángica proximal. Y los nódulos de la de la artrosis, perdón, recuerden que son nódulos duros, ¿ya? A nivel de la articulación coxofemoral, es muy frecuente el dolor inguinal. Ya recuerden que la articulación de la cadera duele hacia anterior, hacia la zona inguinal, y la articulación sacroiliaca duele hacia posterior, hacia la zona glútea, ¿ya? Así que la artrosis de cadera, por ende, duele hacia adelante y no para atrás, ¿ya? Si un paciente tiene dolor para atrás a la zona glútea, donde sospechan que hay compromiso de la articulación sacroiliaca, esto probablemente es más bien muscular, o es otra enfermedad como una espondilita anquilosante, ¿ya? Y también a nivel coxofemoral afecta mucho la marcha, ¿verdad? El subir escaleras muy importantemente y también la rotación interna. Tardíamente afecta además la flexión y la abducción, ¿ya? A nivel de la rodilla, ya dolor también importante, subir y bajar escaleras. Se inicia generalmente unilateral y posteriormente afecta a ambas rodillas, ¿ya? A nivel vertebral va a depender según la zona. Si es cervical, dolor local, rigidez. Dorsal, importante cuando hay dolor en la rotación del tronco, y en la zona lumbar va a haber dolor sacro y región posterior de los muslos. Otro tema importante es que la artrosis coxofemoral produce importante atrofia a nivel de los cuádriceps. Ya esto es muy frecuente en pacientes de la tercera edad y está asociado además a que presentan más riesgo de caída, con lo cual pueden haber fracturas más adelante, por lo cual hay que ser importante aquí en estos pacientes y rehabilitación constante, ¿ya? A nivel del laboratorio de la artrosis, recuerden que los exámenes generalmente son normales, ¿ya? Lo que sí es que recuerden que hay una guía clínica que tenemos, que es la guía GES, ¿cierto? Donde considera que es pertinente evaluar diagnósticos diferenciales. Dentro de esto hay que hacer un diferencial con otras enfermedades inflamatorias articulares y también con mieloma. Por ese motivo se considera que hay que pedir al paciente VHS. Recuerden que si la VHS está sobre 100, deben sospechar que es mieloma, también si hay una anemia que es normo, ¿verdad? Y esto en contexto de un paciente de la tercera edad que tiene dolor, por ejemplo, lumbar importante, tienen que descartar que sean fracturas por infiltración ósea de un mieloma, ¿ya? Por ende, pacientes con artrosis debieran pedirle mínimo hemograma y VHS y o PCR, ¿ya? Dentro de la radiografía van a haber varios elementos característicos que por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a ver muchas fotos, no vamos a alcanzar a ver fotos de hecho, ¿ya? Y los 4 grandes elementos de la radiografía de la artrosis son los osteofitos, que son prominencias óseas que aparecen por un roce excesivo, ¿ya? Y que pueden aparecer en cualquiera de los huesos afectados, la articulación afectada.
las geodas, que son los quistes subcondrales, que aparecen cuando hay un aumento de la presión del espacio interarticular. Esto hace que el líquido sinovial se encapsule hacia dentro de la articulación y forma esta geoda o quistes subcondrales, ¿ya? La esclerosis subcondral es cuando hay aparece un aumento de la densidad ósea, ya alrededor de la zona del cartílago afectado, que es más bien una compensación para que el hueso que está más en contacto con el cartílago soporte la carga articular, ya que el cartílago tiene menos capacidad para absorber golpes. Y carga también ósea. Por otra parte, uno de los más importantes, ¿cierto?, es la disminución del espacio articular, ya que se ve de forma casi global en alguna articulación afectada por artrosis. Dentro de las medidas no farmacológicas, dentro de lo que es manejo, lo más importante va a ser la educación, bajar de peso, la actividad física y órtesis. Estas son muy importantes, sobre todo en la gonartrosis de compartimento medial. Ya está demostrado con evidencia que las órtesis en valgo presentan mejoría sintomática y funcional. A nivel farmacológico, vamos a ver que hay múltiples herramientas que podemos emplear, ¿ya? Y pensando más que nada en la analgesia. Ya lo principal pilar es el paracetamol. Recuerden que la dosis máxima es de 1 gramo cada 6 horas, así que debiera ser 4 ingestas al día. Y un elemento importante es que el paciente debiera tomarlas de forma horario, ¿ya? No digamos SOS, si es que el dolor es muy importante, porque cuando es horario se mantiene un efecto que es basal y el paciente anda mucho mejor. Intentar no ocupar AINES, recordemos que estos son pacientes de la tercera edad con comorbilidades que pueden tener además antecedentes de úlcera péptica, ¿verdad? Falla renal, hepática, ¿ya? Por este motivo estos pacientes debieran ser de segunda línea, ¿verdad?, los AINES, y si los van a emplear, preferir los inhibidores COX-2 que tienen menos RAP gastrointestinal. Otra herramienta importante es el tramadol, ya administrado en forma de gotas idealmente comprimido, y recordar que también tiene efectos adversos, dentro de los cuales puede inducir un delirium en pacientes adultos mayor, sobre todo con menos actividad física o privados de luz solar, ¿cierto?, o en condición de postrado, y además puede presentar constipación, ¿ya? Entonces es importante recordar los RAM en estos pacientes. Recuerden que hablando de la analgesia y de los tratamientos farmacológicos, el GES de artrosis de rodilla o cadera, pacientes sobre 55 años de edad tienen derecho a inicio de la terapia médica en el siguiente día y evaluación por especialista 120 días, ¿ya? La última línea es que el tratamiento quirúrgico corresponde a una endoprótesis de cadera y o rodilla, pero el GES cubre a pacientes sobre 65 años de edad, ¿ya? Y para artrosis de cadera severa tienen derecho a endoprótesis total en los primeros 240 días del diagnóstico, ¿ya? Si un paciente tiene menos de esta edad, generalmente entra a largas listas de espera o no es candidato a artrosis, ¿ya? Entonces debe cumplir que sea artrosis severa ya sobre 65 años de edad. Aquí vamos a ver algunas preguntas, ya que estas son preguntas reales que han aparecido en UNACOM de los otros años, ya, para que las vayan viendo. La pregunta: una mujer de 57 años de edad consulta por artralgias de mano de larga evolución. Es un elemento importante, ¿cierto?, que no es algo instantáneo, sino que van varios años de evolución. En el examen físico se aprecia aumento de volumen de consistencia dura, otro elemento importante, ¿verdad?, en relación a la articulación interfalángica proximal y distal, ¿ya? El diagnóstico más probable es AR, artritis gotosa, artrosis, espondiloartropatía seronegativa o esclerodermia sistémica limitada. Ya, por un tema de tiempo las vamos a avanzar más rápido, pero esto obviamente es una artrosis, ¿verdad? Y lo más clave es que hay un aumento de volumen que es de consistencia dura en un paciente de 57 años de edad, que es una edad que, si bien no es avanzada, está más cercana de los 60 años, que es uno de los picos donde empieza a aparecer, ¿ya? Y el aumento de volumen dijimos que es duro, y si bien afecta además las interfalángigas proximales, también afecta las distales, ¿ya? Así que aquí lo más probable, dado todo esto, es una artrosis. Ya, esta es como la clásica pregunta que les podrían hacer, ya de AR, que básicamente más frecuentemente en mujeres, ya cerca de los 60 años de edad, nódulos duros, largo tiempo de aparición, ya, y que predominantemente afecta manos, caderas, rodillas, ya, y que es bien progresivo, bien gradual, ya no es una cosa de aparición brusca.
Después, avanzando lo que es AR, antes que nada, alguna pregunta, duda, si la pueden plantear. ¿No? ¿Avanzamos nomás? Sí. 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 La AR, entonces, que es el segundo tema que vamos a ver, ya, esta es una enfermedad crónica sistémica inflamatoria, etiología desconocida, patogenia autoinmune, ya, existe afección articular y extraarticular. Como les he comentado otras veces, y sobre todo ahora que van a haber exámenes también, probablemente en formato Zoom. Este es un rezo igual importante y ese párrafo, recuérdenlo, porque como definición de la enfermedad o como introducción a la enfermedad es harta información la que aporta y quedan muy bien parados en exámenes y dan un entendimiento conceptual bien importante de la enfermedad. ¿Ya? Dentro de la epidemiología, la prevalencia es cerca de 0,5 a 1%, ya en nuestra región afecta a 1 o 2% de la población, afecta más que nada a mujeres, de 3 a 4 mujeres por cada hombre, ya entre cuarta y quinta década de vida principalmente, y un importante componente genético, ya sobre todo con los complejos de histocompatibilidad. Recuerden que los complejos de histocompatibilidad son aquellos que marcan las moléculas de membrana de nuestras células, los que usa el sistema inmune para reconocer nuestras células como propias. Entonces los HLA hay varios tipos, hay muchos tipos, y está considerado que hay varios que son más vulnerables a ciertas enfermedades. Dentro de ellos el DR4 es mucho más vulnerable y susceptible a hacer enfermedades como la AR. ¿Ya? De la clasificación, esto es muy importante, va a ser según si es seropositiva o seronegativa, ¿ya? Esto considerando que van a ser seropositiva aquellos que tengan factor reumatoideo o anti-CCP positivo en algún momento de la enfermedad, ¿ya? Si en cualquier momento llegan a tener las positivas, se considera que es seropositiva la enfermedad. Estas son más agresivas, tienen mayor compromiso articular y más manifestaciones extraarticulares además, ¿ya? Por otra parte, las seronegativas son cerca del 30% versus las 70% que son las otras, y las seronegativas son menos agresivas, avanzan un poco más lento y responden mucho mejor a las terapias, ¿ya? Recordar que en cualquier momento una seronegativa puede convertir a seropositiva. De la fisiopatología todavía no está del todo clara, ¿cierto? Pero se sabe que hay un estímulo antigénico que hace una respuesta inmune, ¿ya? Y con una reacción inflamatoria posterior, y que esto se ha planteado que pueden ser factores propios intrínsecos genéticos o pueden ser respuesta antigénica a otros agentes patógenos, bacterianos o virales, ¿ya? Y esto produce una reacción inflamatoria y activación del linfocito CD4 a nivel de la membrana sinovial. Esto forma un tejido que es blando, que va infiltrando la articulación, ¿verdad? Y que la va deformando y luxando en el tiempo. Esto se denomina panus. ¿Ya? El panus es como el tejido clásico de la AR, a nivel articular, ¿ya? Y esto produce liberación sistémica de interferón y citoquinas que producen una acción, digamos, a nivel sistémico y que puede producir muchas manifestaciones en muchos órganos diferentes. Dentro de las manifestaciones articulares, que estas son de las más importantes que le van a preguntar, ¿verdad? Tienen que recordar que es una poliartritis que es simétrica, ¿ya? Con una sinovitis importante. Recuerden que la sinovitis, para evaluarla, tienen que ir palpando cada una de las articulaciones del paciente. Si van a hacer los dedos, tienen que ser palpadas en dos ejes, ¿cierto? Es un dolor exquisito, ¿cierto? Bastante intenso, que rápidamente la palpación bastante leve duele mucho, ¿ya? Y además va a haber rigidez matinal prolongada de más de una hora, y recuerden que mientras más tiempo dure, más probable es que sea una R. Además va a haber deformidad que es progresiva en el tiempo, que puede ser bastante rápida, y se sabe que hasta el 50% de los pacientes sin manejo pueden llegar a estar seculados en 2 años, ¿ya? Además, y esto es importante igual, puede haber tenosinovitis, bursitis, atrofia muscular, quistes sinoviales, es decir, compromiso importante de parte blanda, y de hecho es muy frecuente que estos pacientes debuten con, por ejemplo, síndromes de atrapamiento, de túnel carpiano, ¿cierto? O bursitis, y que más adelante aparecen las manifestaciones articulares. Respecto a la ubicación, lo más frecuente es que sean afectadas las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, carpo y metatarsofalancicas. Menos frecuentes son las articulaciones más grandes, como la rodilla, hombros, caderas, codos y la columna cervical, ¿ya? Recuerden que hay articulaciones que no son afectadas por esta enfermedad, como la columna lumbar, torácica y sacroiliaca, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente que tiene una AR y comienza con dolor en una de estas partes, de estas ubicaciones, esto corresponde a que pueden ser dos enfermedades juntas o que es otra enfermedad finalmente, ¿ya? Si afecta la columna lumbar, ¿cierto? Tienen que pensar que
puede ser una espondiloartropatía seronegativa, ¿cierto? O alguna artritis psoriática u otra enfermedad, ¿ya? Y las deformidades más frecuentes van a ser a nivel de las manos, la de Botonier, cuello de cisne o deformidad en Z. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, algunas de las más importantes están aquí mencionadas, y la más importante y frecuente dentro de lo que son, hablando a nivel general, van a ser los nódulos reumatoides. Y generalmente van a ser subcutáneos. Esto lo han preguntado otras veces y son la manifestación más frecuente, ¿ya? A nivel oftalmológico puede haber episcleritis, escleritis, queratoconjuntivitis seca. A nivel pulmonar, pleuritis, es frecuente que haya derrame pulmonar también. Las otras mencionadas también presentes. Cardíaco, puede haber pericarditis, derrame pericárdico, endocarditis, miocarditis, ateromatosis coronaria. Recuerden que todas estas enfermedades reumatológicas e inflamatorias sistémicas corresponden a un estado de inflamatorio permanente, constante, y que esto induce además una ateromatosis que es bien acelerada y que los pacientes pueden ir haciendo cardiopatía coronaria muy, muy joven. Pacientes con lupus o con AR, sobre todo quienes han estado en manejo con corticoides, pueden hacer perfectamente placas que conducen a infartos con o sin supra en edades tan precoces como los 40, 50 años de edad, ¿ya? De hecho, una de las principales causas de muerte de estos pacientes son la cardiopatía coronaria, ¿ya? A nivel neurológico, óseo, renal, hepático y hematológico están las otras, el listado mencionado para que lo vean con más tiempo los PowerPoint que les envío. Dentro del diagnóstico, en la clínica, ¿cierto?, es uno de los elementos más importantes. Recuerden que en reumatología en general, los diagnósticos son con una importante sospecha clínica y después algunas veces pueden hacer una corroboración por exámenes, pero muchas veces solamente con clínica, ¿ya? Del laboratorio, ya el hemograma, van a ver que es normal o puede haber anemia normo-normo o trombocitosis según la actividad del AR. La VHS y PCR pueden estar elevadas según la actividad del AR. La batería autoinmune, van a haber tres grandes marcadores que les pueden ayudar. Los más importantes son los primeros dos, que van a ser el factor reumatoide, que está presente hasta en 2/3 de los pacientes, ¿ya? Y que los van a hacer positivos durante la evolución. No es específico, y recuerden que estos 5% de la población sana pueden tenerlos positivos, ¿ya? Tiene un rol que es pronóstico, y mientras más elevados son los niveles de factor reumatoide, y mientras antes positivicen, más grave es y más va a avanzar la enfermedad, ¿ya? Los anti-CCP son menos sensibles, mucho más específicos, y un rol pronóstico también. Se sabe que cerca de un tercio de los casos que tienen factor reumatoide negativo presentan anti-CCP que es positivo. En la práctica deben pedir los dos exámenes de todas formas juntos, ¿ya? El ANA es positivo en cerca de la mitad de los casos, sin embargo tiene una especificidad muy baja, por eso más que nada tienen que saber que puede ser positivo, pero que no les va a sumar ni restar para el diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Lo otro importante es que el líquido sinovial, recuerden que estas enfermedades pueden tener un amplio espectro sintomático, y muchas veces en que puede haber una sola articulación comprometida. Si ese fuera el debut, tienen que hacer un diferencial con artritis séptica, y ahí tienen que hacer una punción articular, y es importante que el líquido les va a salir inflamatorio, ¿ya? Eso equivale a cerca de 50.000 blancos o menos, con glucosa que está conservada o levemente baja, pero más de un 50% del sérico, ¿ya? Y específicamente en la AR van a tener un complemento bajo, que eso es bien indicativo de que es una AR, ¿ya? Obviamente el gram y el cultivo tienen que ser negativos, si no estaríamos en contacto con una artritis séptica. Respecto a las imágenes, van a haber otros 4 elementos importantes, ya que van a ser el aumento de partes blandas, ya por la inflamación que hay periarticular. Va a haber pérdida del cartílago articular también, con erosiones importantes, erosiones también óseas, ya, y osteopenia yuxtaarticular, ya. Esto es muy importante y también predispone a los pacientes a fractura, ya. La resonancia muestra cambios que son mucho más precoces. Sin embargo, lo clásico de la resonancia es que es poco empleada en la práctica porque es muy costosa, está poco disponible, ¿ya? Y por ese motivo preferimos otros exámenes. Recuerden que la radiografía muestra cambios que son ya más bien tardíos, mucho más posterior a lo que manda la clínica, ¿ya? Por lo cual la radiografía es más que nada de apoyo, ya no es una cosa tan que les vaya a confirmar por sí sola un diagnóstico, ¿ya? La resonancia es mucho más rápida y revela cambios aun cuando la radiografía es normal. Respecto al manejo, ¿cierto? Van a haber 3 pilares importantes que van a ser la actividad física, las férulas, ¿ya? Y la educación, que también es muy importante.
Ya de las férulas se sabe que obviamente por sí solas no van a conseguir evitar las secuelas, pero sí hacen que las secuelas aparezcan más lento y que la enfermedad produzca menos deformaciones con el tiempo. ¿Ya? De las terapias farmacológicas vamos a tener dos grandes tipos, ¿ya? Van a estar los antiinflamatorios, que son los corticoides y los AINE, que tienen un rol sintomático, una acción bastante rápida. El paciente siente un tremendo alivio muy, muy rápido en cosas de horas, ¿ya? Y que esto no modifica el curso de la enfermedad, ¿ya? Por otra parte van a estar los otros fármacos, que son los FARME, que son los fármacos modificadores del curso de la enfermedad, que son de varios tipos, que son metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina y sulfasalacina, ¿ya? Estos medicamentos, el más importante es el metotrexato, que es el de elección con evidencia 1A, y esto es lo que hay que partir también precozmente para evitar las secuelas, y las otras son opciones que más que nada se emplean cuando hay pacientes embarazadas o con otras comorbilidades que impiden usar metotrexato, ¿ya? Como pueden ver, hay un espectro de fármacos que pueden emplear, donde están los corticoides de verdad, los AINES y los FARME. Lo que se recomienda, y esto es muy importante, es que ustedes cuando sospechen el diagnóstico, si bien las guías dicen que deben derivar el paciente en nuestra región, en la práctica, y por nuestros casos recursos, la derivación al reumatólogo es bastante tardía y pueden haber listas de espera de varios meses. Entonces un paciente que esté esperando 4 o 6 meses rápidamente puede quedarse colado, y lo que deben hacer es ustedes partir manejo. Para hacer esto deben partir con corticoides a dosis muy baja, idealmente prednisona en la menor dosis que puedan. Si pueden partir con 10-15 miligramos sería lo ideal, idealmente tope 20 miligramos ya por día, dividirlo, como ustedes saben, ¿cierto? 2/3 AM, 1/3 PM para no alterar mucho el ciclo circadiano, y partir concomitantemente con metotrexato, ¿ya? Esto va a hacer que el corticoide actúe rápidamente, que los síntomas ceden, y el metotrexato empieza a actuar cerca de 1 a 2 meses después, ¿ya? Y después que ya ese tiempo haya transcurrido, ustedes empiezan a bajar los dosis de corticoide de forma gradual, ¿ya? La idea es que el paciente tenga una acción rápida, que esté sin síntomas, lo lo menos posible, ¿verdad? Y que el paciente en el transcurso de 1 mes y medio, 2 meses, ya esté, digamos, con una reducción de los niveles de corticoides hasta poder suspenderlo, ¿ya? Que queda solamente con metotrexato. Finalmente, ¿cierto? Los biológicos van a ser moléculas dirigidas, que como ustedes saben son anticuerpos específicos, que tienen muy buena respuesta. Ya dentro de ellos el rituximab es una opción importante, y hay otros que no les van a preguntar específicamente, que también tienen muy buena acción, ¿cierto? Y las complicaciones son que pueden haber infecciones, ¿verdad? Reactivación de tuberculosis y reacciones alérgicas también, ¿ya? Estos son para pacientes que son refractarios a otras terapias. El ideal es que solamente cuando es necesario se pueda emplear, y recordar que son extremadamente costosos. Por ese motivo hay que esperar que el paciente no haya respondido a las otras terapias para que avance la línea en la cual se emplean los biológicos, ¿ya? Son de última línea. Ya acá, algunas preguntas igual rápido por el tiempo. La manifestación articular más frecuente de la AR es, como les comentaba, lo habían preguntado antes en una com, y aquí vendrían a ser los nódulos reumatoideos, ¿ya? Otra parte, otra pregunta: una mujer de 43 años de edad con artralgias de mano asociado a rigidez matinal de 1 hora. Aquí es doblemente importante. Primero, la edad, ¿cierto? Antes que nada, género, mujer, ¿verdad? 40 años de edad, es decir, entre cuarta y quinta década de la vida, con rigidez matinal de 1 hora, que es harto tiempo. Aquí sí dice varios años de evolución, ¿ya? Con deformación en cuello de cisne, ya en botón de camisa en varios dedos, es decir, en botonier, y desviación hacia ulnar, ¿verdad? Como tal, de los dedos de ambas manos, que se llama una mano en ráfaga. Ya no les puse foto, pero sé que han visto en otras oportunidades que lo hemos hablado, ¿ya? Y esto asociado a artritis de muñeca y algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿ya? Entonces, por las articulaciones comprometidas, por la edad, ¿cierto? Por la rigidez matinal de 1 hora, ya esto es lo más probable, lejos, que sea una AR deformante, ya por la evolución que tiene, ¿ya? Una artrosis avanzada no es la presentación clásica, ¿verdad? No es la edad. Una artritis lúpica no erosiva tampoco. Recuerden que la artritis lúpica no es secuelante. Ya la artritis gotosa tofácea requiere años, décadas de evolución, de primero una hiperuricemia, después una gota, que tampoco es la evolución intercrisis que tiene esto.
Y la esclerodermia afecta más que nada la piel y partes blandas, ¿ya? Entonces, por este motivo, es claramente la AR deformante. Doc, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cada cuánto se hace el control de los anticuerpos para ver si se convierte a ser positiva? No, eso lo desconozco. Sé que debiera ser repetido al menos anualmente. No sé si hay pacientes que debieran ser más cercanos al control. Ah, ¿Ya? ya. Pero como les Pero eso comentaba, es todo. importante porque, sí, porque tiene un rol pronóstico importante, ¿ya? Entonces, a Ya. niveles muy altos ya debiera sospechar que requiere controles más seriados, ¿sí? Pero eso en teoría lo debería hacer como el especialista, ¿o no? Sí, eso lo debiera ser especialista, correcto. Ya. Doc, y hay unas preguntas en el chat, no sé si las A ver, pillo. déjame revisar. El ideal es que Preguntan, sean, a ver, vamos a ¿te las ver. digo yo? Ya, dímela por favor. Preguntan cómo se evalúa la severidad de la artrosis, si por clínica o por radiografía. Debiera ser, mira, hay un elemento importante ahí respecto a la artrosis. La artrosis tiene harta disociación clínica y imagenológica en pacientes que tienen síntomas severos con radiografías que son muy poco afectadas y al contrario, pacientes que tienen imágenes muy malas con muy poca sintomatología. Ya, sin embargo, para hablar de un paciente que se beneficia más claramente de un reemplazo articular, tiene que haber un diagnóstico de artrosis severa y eso generalmente lo hace reumatólogo o traumatólogo y les pide que haya un compromiso articular importante en la radiografía. Ya, entonces, para hablar en términos de cuándo operar al paciente, les van a pedir más que vale la radiografía. Va a ser el Mm, paciente que está clínicamente mal, ya con una radiografía que está mala. ¿Ya? ya. Esos pacientes van a ser más importante para, o sea, o más beneficio para el trasplante, para la cirugía. Ya. Y la otra Lo pregunta, otro importante, antes que nada, que la quine, tengo entendido que no es GES, más que nada la analgesia es GES, pero debiera ser indicada de todas formas y que también es muy importante para los pacientes que muestran bastante mejoría y sobre todo también para evitar la atrofia muscular, ¿ya? mm, ya. Y la otra pregunta que sale acá es la dosis inicial de metotrexato en artritis. Bien, estoy escuchando mi clase. Estoy escuchando mi clase. Ya, de lo otro, ya vamos a volver un poco a la clase acá. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado pendiente? Sí, acá preguntaron cuál era la dosis inicial de metotrexato. Generalmente son 15 a 20 miligramos, ya que son comprimidos de 5, suelen ser 4, ¿ya? Mm, De hecho, hay comprimidos que son de 2,5. ah, ok. Esas hay ahora. Gracias, Doc. Y ya, respecto al siguiente tema, vamos a ver las artritis seronegativa, ya que es un gran saco de enfermedades, dentro de las cuales las más importantes van a ser la artritis psoriática, la espondilitis anquilosante y la artritis reactiva. Ya que estas son menos preguntadas en una compa, igual tenemos que verlas, ¿ya? Este es, como les comentaba, es un saco de enfermedades que tienen varios elementos en común. ¿Cuáles son estos elementos? Que tienen ausencia de factor reumatoide positivo, de hecho tienen ausencia de marcadores positivos, no es como que presenten, si bien pueden presentar ANA, ya en algunos pacientes, estos pacientes no suelen hacer elevación de factor reumatoide o anti-DNA, no es como las otras enfermedades inmunológicas con un marcador claro, ¿ya? Tienen ausencia de nódulos reumatoides, ya presenta una artritis que es asimétrica de predominio en extremidades inferiores, que suele ser mono u oligoarticular, lo más frecuente es que sea oligoarticular, ya que además presentan sacroileitis y afectación axial, ya de columna importantemente, manifestaciones además cutáneas, oculares, genitourinarias, intestinales también, tienen harta agrupación familiar y al antígeno HLA-B27, como la ARS, recuerdan que era el HLA-DR4, esta es el HLA-B27, ¿ya? Y además tienen harta entesitis, que es la entesitis es la inflamación del lugar de inserción de un tendón, ¿ya? Y generalmente aparecen en la extremidad inferior, en el tendón aquiliano, ¿ya?
Hace frecuente dolor en la extremidad inferior, cerca de los tobillos, hacia posterior. ¿Ya? De esto, la artritis psoriática, como definición, es una artritis crónica, etiología desconocida, que aparece en pacientes con psoriasis. ¿Ya? Recuerden que hasta el 10% de los pacientes con psoriasis pueden hacer artritis psoriática, y de estos hay un 10% de pacientes que hacen antes la manifestación articular y después lo de la piel. ¿Ya? Puede aparecer antes en la articulación en un 10% de las veces. ¿Ya? Esta enfermedad es más frecuente entre los 20 y los 40 años de edad y no hay un predominio de sexo. Ya no es que sea más frecuente en las mujeres como en las otras enfermedades que hemos visto. ¿Ya? De la clínica, cuando aparece después de la manifestación cutánea de la psoriasis, suele aparecer 5 o 10 años después de ella. ¿Ya? También hay una oligoartritis asimétrica, generalmente extremidad inferior, que aparece pitting. El pitting, recuerden que son estas lesiones como hoyuelos de las uñas, que aparecen más frecuentes en las manos, en los dedos. Y además puede aparecer dactilitis, que son dedos en salchicha que corresponden a inflamación ya a nivel del dedo completo, donde el dedo queda más bien parejo, ¿ya? Y por eso se denomina dedo en salchicha. ¿Ya? A nivel extraarticular, lo más frecuente es que hagan enfermedad inflamatoria intestinal. Ya dentro de ella la colitis ulcerosa es la más frecuente. Del laboratorio, recuerden que puede ser todo normal o pueden presentar VHS que es elevada. El HLA-B27 puede o no ser positivo, pero esto no confirma ni descarta el diagnóstico, solamente es un elemento de apoyo. Ya de hecho hay muchos reumatólogos que prefieren no pedirlo, ya porque es un elemento más bien confundente. El líquido articular, si hay una crisis y usted hace la punción, va a salir que inflamatorio. Otra vez les repito que son leucocitos de hasta 50.000, con glucosa sobre 50% del sérico, con Gram y cultivo negativo, y sin cristales. ¿Ya? De la radiografía aparecen frecuentemente erosiones con un patrón lápiz-copa, ya que es una lesión donde hay un adelgazamiento óseo de alguna parte de las falanges de la mano, ¿ya? Y que viene después con un ensanchamiento que es más bien el grosor normal del hueso, ¿ya? Y que el diagnóstico de esto es clínico. Con respecto al tratamiento de la artritis psoriática, vamos a tener que 3 pilares. Ya, bueno, además, ¿cierto?, de la educación del paciente, vamos a ver que los fármacos sintomáticos, bien parecido a la R, ¿ya? Van a haber los AINE y los corticoides, que pueden partir de inmediato, y después van a estar los FARME, que son modificadores de la enfermedad muy similar a la R, donde van a estar las mismas opciones, recordando que la hidroxicloroquina en estos casos puede empeorar las lesiones cutáneas, ¿ya? Sigue siendo de primera línea metotrexato cuando hay harto compromiso articular, ¿ya? Y los biológicos es una opción para más adelante si hay mala respuesta a las terapias previamente mencionadas. Tengo una pregunta real de una COP. Paciente de 55 años, consulta por dolor articular, refiere dolor y aumento de volumen recidivante y migratorio de pequeñas articulaciones. Al examen físico presenta artritis de la rodilla y codo derecho, de la rodilla, muñeca y tobillo izquierdo, también dactilitis de 3 dedos y 2 ortejos asociados a pitting. Lo más probable es que hay hartos elementos, ¿verdad? Si bien no dan sexo, esto no es importante para esta enfermedad, ya tiene una evolución en crisis, ¿verdad? Con dolor y aumento de volumen recidivante, que afecta varias articulaciones, ¿verdad? Que no es un compromiso simétrico, esto es asimétrico, si lo pueden ver, ¿verdad? Porque tiene artritis de rodilla y codo derecho, y rodilla, muñeca y tobillo izquierdo. Ya tiene un compromiso que es predominante, ¿cierto?, de las extremidades inferiores, ¿ya? Aunque también son afectadas en este caso las superiores, y con dactilitis, que es un elemento muy importante en este caso, y el pitting más todavía. Ya, por este motivo, lo más probable es que sea una artritis psoriática, ¿ya? Otra enfermedad de este grupo van a ser la espondilitis anquilosante, ¿ya? Esto es una enfermedad inflamatoria, crónica y sistémica con afección esqueletoaxial, y muy importantemente están afectados la articulación sacroiliaca bilateral, ¿ya? Y generalmente parte a un lado y después se le suma al otro lado. Esto es más frecuente, sí, en hombres entre 15 y 30 años de edad, ¿ya? Y que se manifiesta como una artritis, ¿verdad?, que es inflamatoria, es decir, con signos de alarma, y un lumpago con signos de alarma, que recuerden que son aquellos que aparecen en pacientes de temprana edad, ¿ya? Y que duele más en reposo, ¿verdad?, que un dolor que se va aliviando con actividad física, y mientras más movilidad y actividad física haga el paciente, menos le duele,
¿ya? Esta es una inflamación que va apareciendo a nivel, sobre todo lumbar y de sacroiliacas bilateral, y que responde muy bien a hacer deporte, sobre todo a hacer natación, ¿ya? De la clínica, lo principal es el dolor articular lumbar, ¿cierto? Como síntoma inicial, principal y característico, que tiene, como les comentaba, es un dolor de tipo inflamatorio, que esto significa que duele mucho al reposo, que pasa con ejercicio y que tiene mucha rigidez matinal. Ya hay una rigidez que es progresiva de la columna y algunos casos llegan inclusive a anquilosis, no todos, solo algunos. La anquilosis, recuerden que es la unión y la fusión de las vértebras, que impide que se puedan movilizar más adelante, ¿ya? Se mueven en bloque después. Además, aparece dolor glúteo por compromiso sacroiliaco y entesopatías muy frecuentes. A nivel extraarticular, lo más frecuente es que aparezca enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis, que puede llegar a ser invalidante y provocar ceguera. Del laboratorio puede ser normal, la VHS y PCR pueden estar elevadas, ya aparece elevación de IgA, que no es constante, algunos pacientes pueden presentarla, líquido articular, si llegaran a hacer la punción, es inflamatorio, ya nuevamente el HLA-B27 es positivo en 90% de los casos, ya, pero esto no confirma ni descarta el diagnóstico. Ya se sabe que de los pacientes con espondilitis anquilosante, el 90% son HLA-B27, pero por otra parte solamente el 10% de todas las personas que tienen HLA-B27 hacen la enfermedad, ¿ya? Por este motivo no confirma ni descarta el diagnóstico. De las imágenes, es importante que la radiografía revela una sacroileitis bilateral simétrica con un borramiento de hueso subcondral por edema, ¿ya? Y esto más adelante, en fases avanzadas, se ve un patrón en caña de bambú, donde la columna es un patrón más bien rígido, como una barra, ¿ya? Y la caña de bambú es porque las vértebras van tomando este patrón, ya van perdiendo su forma y se van anquilosando hasta ser una verdadera barra, ¿ya? Igual que en las otras enfermedades, el TAC y la resonancia muestran cambios que son más precoces. La resonancia vendría a ser el principal acá, el de elección, digamos. El diagnóstico va a ser clínica más imágenes, en este caso, ¿ya? Las imágenes son muy importantes en este caso. El manejo va a ser con actividad física, kine, que va a ser una de las principales terapias. En rehabilitación, los AINE responden sintomáticamente bien a indometacina, es lo que mejor responde dentro de los AINE. Ya se sabe que el metotrexato y sulfasalacina controlan la enfermedad periférica, pero no axial. Esta enfermedad, además del compromiso lumbar, también puede presentar dolor, ¿cierto?, y compromiso de diferentes articulaciones de la extremidad inferior y superior. Y nuevamente los biológicos tienen muy buena respuesta, pero es caro y requiere un tratamiento de por vida para esto. Ya no es una terapia que dure un tiempo nomás, requieren varias dosis prolongadas en el tiempo. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Avanzamos. Entonces después finalmente dentro de estas enfermedades, la artritis reactiva, ¿cierto? Se produce en un periodo de latencia de menos de un mes luego de un cuadro infeccioso que puede tener diferente origen. Ya se habla de que hay un mecanismo de mimetismo molecular, ya donde hay una infección dentro del cual el sistema inmune reconoce uno de los antígenos involucrados y crea anticuerpos para este antígeno, pero este antígeno es parecido a células nuestras, ya antígenos nuestros, y finalmente hay una reacción cruzada, ¿ya? Esta es generalmente una infección que puede ser genitourinaria o gastrointestinal y es más frecuente en adultos jóvenes, ¿no? Generalmente de 20 a 30 años de edad. Ya, la articulación se va a ver afectada con infecciones de menos de un mes de antigüedad y aparecen oligoartritis asimétricas de extremidad inferior que van siendo aditivas, es decir, que se van sumando articulaciones con el pasar de las horas o días. Tiene un comienzo súbito, ya que duele bastante y que va asociado a compromiso del estado general y fiebre, ¿ya? Puede haber además entesitis, dolor lumbar y también dactilitis. Las manifestaciones extraarticulares son iguales que las que dijimos antes, pueden estar asociadas a colitis ulcerosa, ¿verdad?, a uveitis, manifestaciones oculares, dérmicas, ¿cierto? Y si está la tríada, que es uretritis, conjuntivitis y artritis, es el síndrome de Reiter, que es un tipo de artritis reactiva. Del laboratorio tienen que saber que la VHS y PCR pueden estar elevados, ya que puede aparecer anemia, y que el HLA-B27 nuevamente está positivo en más de la mitad de los pacientes, ¿ya?
líquido articular nuevamente inflamatorio, y los agentes involucrados ya pueden ser los siguientes: intestinales puede ser Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, la E. coli recordar que no es causal, y genitourinario puede ser Chlamydia trachomantis o Ureoplasma ureorítico. De las imágenes, los hallazgos son más bien tardíos, pocas veces son útiles para esta enfermedad. Del manejo, los AINES, sobre todo indometacina, son bastante buenos. Si el cuadro se prolonga en el tiempo, hay pacientes que quedan con una artritis que es reactiva y recidivante, ¿ya? Estos pacientes requieren metotrexato o sulfasalacina para evitar más compromiso más adelante. Ya los corticoides no mejoran mucho estos pacientes, y los antibióticos son útiles más que nada ante clamidia y no ante las otras infecciones. ¿Dudas hasta acá? No. Mm, Ya alcanzamos a ver una última enfermedad, ya que va a ser la artritis séptica. ¿Ya? Vamos a ver que esta se divide en dos grupos, que son gonocócica y no gonocócica, ¿ya? Vamos a hablar de la no gonocócica, donde el agente principal es Staphylo aureus. La principal vía de diseminación es hematógena. Los factores de riesgo van a ser artritis inflamatoria. Ustedes tienen que recordar que cualquier enfermedad reumatológica que afecte la articulación, esa articulación va a quedar más vulnerable a infecciones más adelante de cualquier tipo. Ya, dentro de ellas, la más importante igual es Staphylo aureus. Cualquier enfermedad como la artrosis también la pueden afectar, inmunosupresión y diabetes mellitus 2 también. De la clínica va a ser una monoartritis con compromiso del estado general, fiebre. En adultos lo más frecuente es que esta afecta a la rodilla, en lactantes lo más frecuente es la cadera, y esto puede además estar en contexto de una endocarditis infecciosa, de una fiebre reumática, infección meningocócica diseminada, ¿ya? Recuerden que siempre que hay una sepsis por Staphylococcus aureus, esta infección se puede localizar en cualquier parte. Pueden hacer absceso hepático, esplénico, ya cerebral, pueden hacer además, en este contexto, una artritis séptica, ¿ya? Por ese motivo puede ser como el huevo o la gallina, po, de qué parte se origina y a qué parte se va la infección. Ya también puede partir articular y después colonizar endocardio, por ejemplo, ¿ya? Y la gonocócica, ¿verdad? Se da en contexto de una infección gonocócica diseminada. Su clínica es que hay igual uretritis. Recuerden que la gonorrea es más frecuente que haga síntomas en varón, hasta el 99% de síntomas muy, muy intensos, y en mujeres hasta el 90% pueden ser asintomáticas, ¿ya? Así que la uretritis puede ser mucho más sintomática en varones. Más adelante hacen poliartralgia migratoria, que se localiza y evoluciona a monoartritis, ¿ya? Antes son aditivas, es decir, parte una articulación que duele, no necesariamente que esté inflamada, pero sí duele. Más adelante van apareciendo dolor en otras articulaciones y finalmente va siendo migratoria, se mueve de una a otra, desaparece una, aparece otra, después se localiza en una sola articulación y esta se inflama, ya con dolor que aparece al mover, ¿cierto? Con aumento de la temperatura local, con eritema, con todos los signos de la inflamación. Y esto va asociado a lesiones cutáneas frecuentes. ¿Cuál va a ser el laboratorio de ambas? Va a ser parámetros inflamatorios infecciosos elevados, ¿verdad? PCR, leucocito. Líquido articular va a ser séptico, ¿verdad? Que va a ser un contenido bastante opaco, purulento, con muy baja filancia. Viscosidad, ¿cierto? También afectada. Va a haber hasta el 50-60% va a tener un gram positivo, ¿cierto? A algún agente. Ya el cultivo puede ser positivo o puede ser negativo. Ya la glucosa va a estar bajo 50% de los niveles séricos y los leucocitos generalmente son de 50.000 a 100.000 o más, ya de predominio polimorfonuclear. Los hemocultivos pudieran llegar a ser positivos, ya, y la evidencia microbiológica de gonococo, ¿cierto? Debieran buscarse si es que ustedes la sospechan, y puede ser por PCR, ¿verdad? De secreción uretral, o por cultivo de Thayer-Martin. Recuerden que el gonococo es una bacteria de muy difícil crecimiento, ¿ya? Por ese motivo requiere cultivos especiales, que son el Thayer-Martin. Las imágenes, la radiografía muestra el derrame articular, ya que es lo más importante que aparece al principio, y más adelante las otras alteraciones son mucho más tardías y son secuelas ya, que aparece disminución del espacio articular, lesión de cartílago, ¿verdad?
Entonces, por ese motivo es mucho más tardío. Ya es más que nada en las erosiones articulares. ¿Cuál es el manejo? Va a ser antibióticos según el agente sospechado. Recuerden que lo más frecuente es que sea Staphylo aureus, así que tiene que ser terapia antistafilocócica. Recuerden que va a ser diferente si es de la comunidad o si es intrahospitalaria. Si es intrahospitalaria, la vancomicina va a ser el principal antibiótico que pueden ocupar, o linezolid. Y si es de la comunidad, pueden usar múltiples agentes, puede ser cloxacilina, puede ser cefazolinas, puede ser clindamicina, puede ser eso principalmente. Las otras son opciones orales, que son la doxiciclina, ya, y sulfa con trimetoprim. Ya, esa es la otra opción, pero es más que nada oral y estos pacientes requieren fármacos ED, ¿ya? Lo otro importante es que este manejo debería ser además de forma quirúrgica o con drenaje articular. Y esto puede ser, tienen tres formas, en verdad. Puede ser por un aseo por artroscopía, que le hace traumatólogo, puede ser abierta en pabellón igual por traumatólogo, y si no hubiera traumatólogo de turno, pueden hacer lavado articular. Ustedes entran con la jeringa, administran suero y después sacan líquido, ya, y hacen un lavado. Y esto lo hacen hasta que el líquido deje de ser purulento, hasta que salga claro, ¿ya? El rendimiento de esto no es tan bueno como la cirugía, pero les da tiempo que llegue un traumatólogo para hacer un aseo más adelante. Cada hora y cada día que pasa hace que la infección pueda diseminarse a hueso de forma por contigüidad, que haya más secuelas articulares y que pueda haber una infección sistémica, un shock y puede llegar a haber a la muerte del paciente. Si llega a haber una infección de la prótesis, está indicado el recambio articular, ¿ya? Doc, tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, para la UNACOM siempre la respuesta es vancomicina, ¿cierto? Independientemente del escenario que me plantean. Para UNACOM. No, Porque va a es lo que depender si es ahí va a depender si es intrahospitalario o si es de la comunidad. Ya. Porque nuestra cepa, en nuestro país, lo que pasa es que si ustedes lo estudian de otra fuente, por ejemplo en Estados Unidos, la resistencia del estafilococo a la cloxa es muy alta. Entonces ahí hay lugares donde dejan banco. ¿Y Claro, tú lo esto que lo pasa leíste es en alguna parte o por qué lo planteas así? por las clases de reumatología que tenemos de la doctora Espinosa. No, eso es de la literatura más bien estadounidense. Mira, voy a revisar si esto se mantiene todavía vigente, porque yo igual cuando estudiaba el tema hice un paper estadounidense recomiendan la banco, ¿ya? Que la verdad es que la banco tienen que saber que no es un muy buen antibiótico. De hecho, la acción bacteriolítica es más bien baja, la acción bactericida, y de hecho un tiempo se pensó que era más bacteriostático, ¿ya? Por otra parte, la cloxa arrasa con los Staphylococcus, es mucho más rápido, es mucho más eficaz, ¿ya? Por Sí. ese motivo, mira, déjame preguntar bien esa parte, ¿ya? Lo que yo tengo entendido y lo que se emplea en nuestro medio es cloxa. Para EUNACOM tengo entendido lo mismo. Esa parte voy a revisarla y les puedo comunicar, ¿ya? Y lo otro es que a veces en una com, porque ya uno como que empieza a aprender el estilo de preguntas, empiezan a decir cuál será la mejor terapia o ponen, o la pregunta es cuál es la conducta más adecuada o la conducta que elegir. Y no sé, por ejemplo, en infarto suele pasar mucho, entonces acá, por ejemplo, entre el tratamiento antibiótico o el drenaje quirúrgico, porque alguna vez a la doctora Concha igual le escuché decir lo más importante que le hagan al paciente es limpiarlo. Sí, Pero el pues drenaje quirúrgico. Mira, para toda más, infección lo más importante es desfocar, po, ¿ya? Cuando se puede hacer cirugía es lo de elección. Cuando le hagan esta pregunta de EUNACOM de cuál es el tratamiento de elección, ¿ya? O cuál es la conducta más adecuada, le van a preguntar en el fondo la pregunta es cuál es la conducta que le salva la vida al paciente. sí, Y si ustedes tienen que elegir entre antibiótico, que el antibiótico enfría la infección, porque hay un foco que es quirúrgico. Si ustedes tienen que elegir entre cirugía o antibiótico, tienen que elegir quedarse con la cirugía. Ahí igual estoy de acuerdo que eso es sí o sí, ¿ya? Si es que ya, tuvieran que elegir. Obviamente son las dos, pero si tuvieran que elegir es cirugía. ya, gracias. Esto es válido para todo foco, abdominal, torácico, para todo, ¿ya? Y esta pregunta dice, paciente de 77 años de edad con dolor intenso y aumento de volumen de rodilla derecha, de un par de horas de evolución. Al examen se observa dolor, eritema y aumento de temperatura en la articulación. La conducta más adecuada es...
¿Cuál plan tienen ustedes acá? Artrosíntesis. La artrosíntesis y un estudio líquido. Excelente. Artrosíntesis. Ahí muy bien, porque todas las otras hacen una evaluación sin un examen directo. Y aquí la conducta es una artrocentesis y llegar al diagnóstico de una artritis séptica. ¿Qué más podría hacer esto? Una hemartrosis. O sea, ¿Ya? un Sí, una hemartrosis, ¿qué más podría hacer? un paciente con antecedentes de osteoartrosis, o sea, de artrosis, que tenga un periodo de crisis, un flash. ¿Ya? Podría, pero les habría mencionado el antecedente. ¿Qué más podría hacer esto? Una celulitis, porque tiene eritema. Artritis por cristales. Por cristales. El principal diferencial aquí son cristales. Ya, lo complicado es que la conducta es la misma, llegar a hacer la punción. Lo malo es que la punción de los cristales también puede dar un líquido que es lechoso, ya, porque cuando hay mucho ácido úrico puede dar una textura y un color que es bien parecido a la pus, ¿ya? Por ese motivo el examen debe ser completo. Tomar la muestra, obviamente verla, y después igual llevarla al laboratorio para que le hagan el examen. Lo principal acá es que si hay cristales o no hay cristales, ¿ya? Y si cuántos leucocitos hay, tú ves el predominio polimorfo nuclear, ¿cierto? Si hay polimorfos nucleares que hayan fagocitado cristales duratos, eso ya es diagnóstico de una artritis por cristales. Recuerden que los cristales duratos son como aguja y tienen birefringencia negativa a la luz polarizada. ¿Ya? Esa información igual se las dan. ¿Ya? Si con esto ustedes pueden llegar al diferencial de cristales o sépticas. ¿Ya? Esto está hasta acá, ¿ya? Para que no sea tan denso. Voy a averiguar lo que me habían preguntado de la banco para salir de toda duda, ya, porque si lo dicen en alguna parte igual hay que revisarlo. Y les aviso por medio del delegado, ¿ya? Ok. Ya, estamos tan liberados. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias, chao.